El Ministerio de Educación y Cultura realizó la presentación del Consejo Nacional Honorario del Teatro Independiente, que fue creado en el marco de la Ley número 19.821, aprobada hace ya varios años, que declara el interés general al teatro independiente por su aporte al desarrollo artístico, cultural y social del país. Al respecto, dialogamos con Mercedes Rusch, la titular de la Asociación de Teatros del Interior, y también estuvimos dialogando sobre el teatro, su importancia para la cultura del país, con la actriz ombuense Andrea Geymonat. Es un hito para el que se viene trabajando desde hace muchísimos años. 3 colectivos, que son el de la Sociedad Uruguaya de Actores, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, que atiende a los teatros independientes de Montevideo, nuclea a los teatros independientes de Montevideo, y la Asociación de Teatros del Interior, que, como dice su nombre, nuclea asociaciones de teatro del interior del país. Bueno, ¿qué implica este proceso que sabemos que tuvo muchos años? ¿Qué puede cambiar de aquí en más? Y implica el reconocimiento, ¿no?, de la clase política, de la madurez al que ha llegado el teatro, y el reconocimiento también de que el teatro es importante en todos los colectivos. Y más en los colectivos de las ciudades chicas, de los colectivos sociales chicos, ¿verdad? Yo siempre repito eso, y no me importa repetirlo mucho, es que cuanto más chico es una ciudad, en proporción va más gente al teatro. ¿Por qué? Porque somos los generadores de identidad, de cultura, contamos historias propias, adaptamos clásicos, y entonces damos cabida a muchísimos niños que encuentran a eso como un camino para investigar, y gente que no somos tan chicas, que no somos niños, ¿verdad? También. Entonces es muy importante, pero con respecto a lo que significa la ley, es que la ley 19.821 se laudó en septiembre del 19 y da un marco para apoyar en infraestructura, en fondos para la creación de espectáculos, lo que se llama creación de contenidos o puestas en escena, ¿no? Y también para apoyar infraestructura, a sostenerlas, a mantenerlas, a desarrollarlas, ¿no?, a crearlas donde no hay. Lo que no significa, y eso es un marco legal, que ya está en la ley, pero la ley no se alimentó hasta la ley 20446, que fue la ley de presupuesto de diciembre del año 2025, de diciembre próximo pasado, y en este presupuesto se votó 30 millones de pesos, que, no quiero ser malagradecida, no es tantísima plata, pero es mucho más de lo de antes, que era nada. Entonces, me parece que hay un reconocimiento de la clase política a que el teatro, y de la sociedad a que el teatro es y existe y hace cosas, ¿verdad? Y bueno, y para nosotros, la gente del interior, digo, lo dije el lunes, es primero estar en una mesa de paridad, que ya estamos en COFONTE, que es una comisión nacional, una comisión administradora, que estamos desde el año 92, o sea, 30 y pico de años, también con SUA, FUT y con AGADO, en una mesa de apoyo al teatro. Pero esto es específico para el teatro independiente, y bueno, y significa que las 3 instituciones, SUA, FUT y ATI, van a tener recursos para administrar en los colectivos que anida, ¿verdad?, que están dentro de ellos. Todavía, para la gente que, primero, no es tantísima plata, segundo, no porque no apreciemos el esfuerzo, sino porque sabemos que está. Segundo, que eso ahora estamos en la implementación de los reglamentos, porque la ley se tiene que reglamentar, tenemos un plazo, la comisión, el consejo que integro, porque el consejo está integrado por ATI, FUT y SUA. Yo ahí estoy por ATI, ¿verdad?, la Asociación de Teatros del Interior.
Entonces, lo repito porque para que no haya confusiones, ¿no? Y es implementar la reglamentación de la ley. Después que eso se reglamente, concomitantemente estamos viendo cómo hacemos para funcionar económica y financieramente, por qué caminos nos va a venir el dinero y cómo nosotros se lo vamos a rendir al Estado. Porque el Estado nos va a apoyar económicamente, pero como son heraldos públicos, el Estado tiene la obligación de decir, bueno, a ver, mostrame los papelitos de lo que lo gastaste. Y eso es todo un trabajo que no es artístico. Pero que hay que hacerlo, y en el caso de los colectivos de ATI, nosotros ya estamos, y bueno, y los de FUT y los de SUA también, pero estamos todos, ya tenemos experiencia en todo eso, así que bueno, es ver la plata que llega y cómo se distribuye. Hay un 10% de ese fondo, 10% de ese fondo de 30 millones, que por ley queda para el Consejo, para que el Consejo Administrador, la CNHT, que integro, pueda autoadministrarse, pero además pueda generar políticas, pueda generar gastos o líneas proyectos propios del Consejo. Bueno, mi pasión por el teatro en realidad empezó como un hobby mientras yo trabajaba y estudiaba en la Facultad de Economía. Empezó como una actividad extra que quería agregar a mi rutina, los lunes, me acuerdo, en un lugar cerca de la facultad. Y ahí arrancó y de hecho los primeros 2 años fue un hobby, fue una actividad extra que me encantaba hacer y que después de vivir una experiencia que fue bastante reveladora para mí, que fue el viaje de Ciencias Económicas, que es un viaje que se hace de la Facultad de Economía, a partir después de esa experiencia fue que se transformó en algo mucho más pasional y que me cayó la ficha de qué tanto me gustaba hacerlo. Así que fue en el 12, 13 años nació. Sí. En realidad yo cuando era niña o desde mi adolescencia siempre me gustó participar en las actividades artísticas de la escuela, del liceo. Era de las que levantaba la mano para bailar cuando había que bailar, para actuar cuando había que actuar. Vengo también de una casa o de una familia en donde las actividades artísticas eran comunes, mi papá hacía teatro también, mi papá actuaba en todo lo que se le cruzaba como yo, mi abuela, mi tío, tengo muchas familias también músicos, muchos familiares, entonces como que siempre me tiré para ese lado, pero se transformó en pasión después de esa experiencia. Después de ese viaje fue que se pegó un cambio de rumbo esta actividad para mí, esta actividad o este hecho artístico de actuar fue a partir de ese momento. ¿Y dónde empezaste a desarrollar la actividad? ¿Encontraste un grupo teatral? ¿Fue una recomendación? ¿Cómo llegaste a esos primeros lugares? Me acuerdo, yo estaba trabajando en un banco y fue a partir de un muchacho que colocaba perfumadores en el banco, que empezando a conversar, él dice, sí, yo soy director de teatro, tengo un lugar donde se estudia teatro, y dije, bueno, ¿y cuándo, cómo, dónde? Y ahí empezó como el hobby, pero no fue ni recomendación ni nada, fue como las casualidades supuestas de la vida y ahí empecé. Esto se hace acá, yo no soy muy romántica, pero esto se hace a pura pasión, digo, no se hace de otra manera. Y esa es la palabra clave, pasión. Esto se hace porque uno cree que esto es un camino válido como ser humano para todos, ¿no? Así como entiendo, por ejemplo, que el baby fútbol en las formativas le puede dar a los niños determinados tipos de contención, más allá de la clase sociopolítica y económica y lo que quieras del niño. Pero entiendo que integrar un equipo, más allá después de que si son muy chiquitos, todo lo que quieras. Pero bueno, da un marco de contención. Bueno, yo agarré la bandera del teatro. Nosotros, los que estamos acá en De Palmira Teatro, tomamos la bandera del teatro. Concretamente, De Palmira Teatro es una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros no recaudamos, lo que recaudamos es queda en el grupo.
no es así en otros colectivos y es tan válido como lo que hacemos nosotros. En otros colectivos se divide por puntos, en fin, lo que sacó de boletería, sea 100 pesos, 500 pesos por una función, no importa, pero no se imaginen otras cosas que no son esas, ¿no? Y todo lo demás es un delirio. Por supuesto, están las grandes producciones comerciales o una o dos comedias que hay, comedias de elencos que son oficiales, ¿no? Que esos son asalariados del Estado. Y es uno. Y por otro lado están las grandes producciones comerciales, que bueno, se manejan como son comerciales. Y ahora, esta ley atiende al teatro independiente, que tiene la característica esta, porque vos me dijiste en el interior, en Montevideo es igual. Cuando la gente no tiene nada que hacer, hay gente que ha hecho teatro en el living de la casa, porque son buenos dramaturgos, porque son buenos comediantes, y bueno, y va gente. Ha habido todo un camino. Esta ley lo que tiene es que una cosa importante que tiene esta ley es que nos va a permitir transitar hacia la formalización. Cuando digo formalización es laboral, ¿no? O sea, no quiere decir que todos vayamos a hacer, porque no todos tenemos por qué, pero sí de repente poder ir viendo a través de las cooperativas artísticas como Valorarte, que pertenece a la SUA, o Cooparte, que pertenece a la Asociación de Músicos, pero que también, o la FONAM, que es de los músicos. Hay 3 cooperativas artísticas que facturan para artistas, que hay que simplemente, lo digo claro, fuerte y claro, uno se registra como trabajador en el Ministerio de Trabajo y presenta toda una documentación que te piden y vos te registrás como presenta documentación, ¿no? Y que acredite que has hecho trabajo artístico por X cantidad, te estudia un consejo y estudia ese currículum y bueno, te quedas registrado como trabajador artístico y después como el teatro es muy esporádico y o sea, no siempre, si un día te contratan, vos facturas a través de una cooperativa artística. Me voy al viaje de economía y cuando vuelvo, después de haber vivido como experiencias muy reveladoras para mí, me acuerdo hasta el momento en que yo estaba acá en Montevideo sola un domingo y me sentía muy mal con la rutina que yo estaba teniendo, no encontraba mi lugar, estaba como en una crisis y me acuerdo que en mi mente dije, no me siento bien. ¿En qué otros momentos de mi vida me he sentido muy bien? Como casi que una ecuación matemática en mi mente. Y cuando voy los lunes a hacer teatro. Y bueno, entonces es por ahí. Esto ya no es algo que vos querés hacer solo los lunes. Esto es algo que abarca mucho más que eso. Y me acuerdo que en ese momento fue como, entonces es por acá, no hay mucha más vuelta que darle. Me acuerdo que como que en ese momento yo había venido como con una fuerza, con un impulso para hacer cambios en mi vida, que no me costaba pensar ese cambio de rumbo. Fue como, es por acá, porque cuando hago esto me siento de una manera que no me siento en el resto de mi vida, en la diaria, en la rutina. Entonces yo voy a tratar de hacer esto la mayoría del tiempo posible en mi vida, porque al fin y al cabo somos eso, somos tiempos, somos momentos. Si yo a algo que me hace sentir tan bien no trato de dedicarle la mayoría de mi tiempo, es como que si estuviera pisoteando y ya sabiendo que no me voy a sentir tan bien como me gustaría. Entonces fue como, es por acá. A mí me gustaba mucho un actor argentino que se llama Julio Chávez. Entonces cuando yo volví, me acuerdo que, bueno, se habían dado muchas circunstancias en mi vida que yo necesitaba un cambio drástico. Yo dije, yo quiero ir a ver a Julio Chávez a Buenos Aires. Lo fui a ver a una obra y dije, yo quiero estudiar en su escuela. Bueno, y ahí empezó toda esta locura de me quiero ir a estudiar actuación a la escuela de Julio Chávez. Me acuerdo que yo había visto una serie que se llama El Puntero. Después de ese momento, cuando yo tomo la iniciativa de ir a averiguar para hacer la escuela, dije, tengo que buscar otras alternativas. Entonces, me acuerdo que en esa serie también actuaba Ariel Staltari, que hacía un personaje que se llamaba Luis, y que él también tenía su escuela de actuación. Entonces yo dije,
ya que voy un fin de semana, o no me acuerdo qué día era, a averiguar todo este tipo de cosas, no voy a ir solo a averiguar a la escuela de Julio, voy a averiguar a otras escuelas. Entonces coordiné entrevistas para las escuelas en esos dos lugares, en la escuela de Ariel y en la escuela de Julio Chávez. Entonces yo había ido una sola vez a Buenos Aires, y no sola, había ido creo que en una excursión, entonces nunca me había manejado sola, y me acuerdo que decía que la entrevista de la escuela de Julio Chávez era en Palermo, ponele, no me acuerdo bien dónde, y la de Ariel Staltari en Martínez. Y yo dije, me las pongo con media hora de diferencia. En media hora tengo la entrevista y llego de un lugar a otro. Me acuerdo que le escribí. Sí, recontra, de Ombúe, ¿no? Entonces, me acuerdo que le escribí a la escuela de Ariel Staltari, que en ese momento era Marquitos Horrisbergen, otro de los profesores, que me contestó, y yo le puse, ¿cómo llego a Martínez? Soy uruguaya. Y me acuerdo que me puso, tenés que ir a Retiro, te tomás el tren. Estaba bárbaro. Yo tenía, ponele, a las 9 con Ariel y a las 10 en la de Julio Chávez. Cuando llego a Martínez, en tren, que era la escuela de Ariel Staltari, tengo la entrevista con Ariel. Se me hicieron las 10 y yo no podía parar de hablar con Ariel, porque aparte de ser un actor de la puta madre, una persona de la puta madre, era como que no podía parar de hablar con él, porque estaba anonadada, y fue como, yo quiero estudiar acá. Entonces nunca llegué a la escuela de Julio Chávez a la entrevista, porque en una hora no pude hacer las dos cosas. Y dije, si me pasó esto acá, la primera vez que charlo con este hombre es porque es acá. Y ahí fue que dije, yo quiero hacer la escuela de Ariel Staltari, y me fui a hacer la escuela de Ariel. Y estudié allá 2 años hasta que vino la pandemia. Donde uno ve que seguramente haya muchísimos buenos actores, jóvenes, talentos en todo el país. Ahora, es difícil de repente encontrarse después con actores uruguayos que puedan efectivamente vivir del teatro o de la ficción, como de repente hay un caso uruguayo en Argentina. No, nosotros somos chiquitos. Para todo no tenemos escala, no solo para los artistas. Somos un país que si nos compran todos los lomos del país de primera, no podemos abastecer San Pablo. A ver, somos chiquitos en escala. Para todo, pues somos 3,5 millones de personas. Y bueno, como estamos cerca de la city más grande de Sudamérica, que es Buenos Aires, tenemos la suerte de que algunos conciudadanos trascienden porque son muy buenos. Son muy buenos. Y en el macromercado que puede ser Buenos Aires, tienen una trascendencia que con nosotros no tienen. Pero se está haciendo mucho contenido de cine en el Uruguay, mucho más de lo que la gente piensa. Estamos siendo elegidos como locación de contenido, de desarrollo de contenidos además. Ha habido toda una apertura a las industrias artísticas. Entonces, esta ley concretamente que tiene que ver con el Uruguay, que hay tanto teatrero por cabeza de gente, y que creo que esa es la gran riqueza que tenemos, esta ley apoya a ese teatro independiente. Al ser mucho más grande, a mí creo que me impactó mucho esto de en una manzana o en 4 manzanas la cantidad de centros culturales o de teatros que podría llegar a ver. Yo, si bien en realidad cuando vivía acá en Montevideo, previo a irme a vivir a Buenos Aires, no era que yo ya había hecho una escuela como la EMAD o algo de muchos años y que tuviera muchos vínculos de teatro, entonces como que mi experiencia era bastante nueva, entonces capaz que tampoco podía llegar a ver el salto cuando me fui allá, pero pese a mi poca experiencia acá, el cambio se notó igual. Esto de mucha cantidad como de lugares donde se estudiaba actuación todos juntos. Yo creo que en realidad en ese momento, más que... puede haber sido la excusa haber ido a estudiar a la escuela de Julio Chávez en ese momento, que después terminó siendo la de Ari, pero más que eso había una búsqueda mía personal de encontrarme frente a esto que me estaba pasando, que no lo podía estar sosteniendo acá en Montevideo. Entonces era como, me quiero ir a la mierda, porque necesito encontrarme, ¿viste? Entonces,
más que el cambio por esta gran oferta que había cultural en Buenos Aires, era una búsqueda personal mía que yo estaba tratando de encontrar y no el salto o la gran diferencia que había entre muchos lugares de estudio de actuación o centros culturales. Creo que era algo más personal, pero el salto estaba, la gran cantidad de centros culturales, la gran oferta que había de espectáculos para ir a ver, y también en la gente cómo está tan arraigada la costumbre de ir al teatro. Como que siento que acá es un poco reducido las personas que tienen esa costumbre o que lo pueden hacer y que lo llevan más como en sus rutinas de... Hay gente que le encanta el teatro, pero es como que si no va a ver a alguien conocido o algo puntual, no va. No tiene ese bichito de ir y cada 3 o 4 meses me voy a ver una obrita. Y siento que allá sí, es como algo más generalizado, que está más sí, como la costumbre de la gente de ir a ver teatro. Con respecto a la infraestructura, vemos aquí a Palmira Teatro que ha crecido mucho en los últimos años, han hecho un esfuerzo muy importante, cuentan con una sala muy linda, un equipamiento también acorde a las obras que aquí se proyectan. ¿La ley va a permitir de repente también el financiamiento para que los diferentes teatros y los diferentes grupos puedan tener una posibilidad? De Palmira Teatro funciona en esta casa, que es una casa prestada. De Palmira Teatro funcionó en clubes sociales, que agradecemos al Club de los Abuelos, al Club de los Pasivos, a la Biblioteca de Nueva Palmira. Que eso pasa en muchos grupos teatrales del departamento. De todo el mundo, te acabo de decir que, a ver, del departamento no, del país, hay gente que actúa en la casa. Hay, no te voy a decir que todas las puestas, pero hay espectáculos. Y vos decís para lo que presentamos. En realidad nosotros desarrollamos productos que funcionan en esto. Es al revés. terminás produciendo para cosas que se acomodan. Se adaptan. No se adaptan, se van creando y sin darte cuenta terminás creando para... Esto, lo que nosotros acá tenemos es como un teatro de cámara, que es una de las formas de hacer teatro. No es para... Creamos para hacer... Esto es teatro de cámara, se llama, por el tamaño, por lo que... Pero después los espectáculos los podemos llevar a un teatro como el Guamá. Pero ya hay que proyectar la voz de otra manera, hay que tener otra disciplina, hay que tener otro manejo de los movimientos. Es toda una adaptación. Entonces, después en el interior tenemos el traslado, que acá la ley también contempla la movilidad. Entonces la ley contempla apoyo para infraestructura, que puede ser mejorar sala, en fin, todo lo que es infraestructura. Puede ser también infraestructura técnica, que pueden ser toda la parte esta que se ve acá de luces, focos, sonido, todas estas cuestiones. Los pisos, yo qué sé, que son de goma. Y después la generación, la puesta en escena, que lleva vestuario, que lleva diseño de luces, diseño de sonido. Esa gente estudia para hacer eso en la universidad, en escuelas de formación artística, carreras de 4 años. Después, entonces es infraestructura, contenidos, movilidad, eso que tú decís. Pero nosotros hacemos 3 funciones acá en Palmira y no podemos darla dentro de una semana de vuelta. Y si tenemos que ir a Carmelo, tenemos que ir a Gracia. Yo hablo muy locatariamente acá porque es la realidad. Buscamos entre los compañeros, pero si vamos a más lejos, nos ha pasado de conseguir con 3 lugares y dormir en el piso, por ejemplo, en una estación de ferrocarriles que está abandonada, que nos dieron muy limpita y preciosamente, y dormir ahí para pasar la noche, y cuando juntamos la plata de las 3 funciones, se lo dimos al señor de la camioneta, la señora de la camioneta, y no quedó un peso, porque nos habíamos llevado la torta de fiambre, ¿está? No nos afecta, una preciosa experiencia que vivimos además con compañeros de acá. O sea, todos hacemos más o menos lo mismo. Y en Montevideo no es diferente. Lo que esta ley yo creo que va a dar es posibilidades de movimiento, para que la gente, artistas de Montevideo, vengan al interior y para que nosotros podamos ir a Montevideo. Porque la movilidad en un país centralista es ida y vuelta. Nosotros conocemos más a los artistas fronterizos, nosotros acá del lado argentino, porque estamos en el litoral, y los del litoral con Brasil conocen más a los artistas brasileños, bien. Pero nosotros tampoco podemos ir a Montevideo.
con lo que cuesta trasladarse hasta Montevideo, porque no es llevar a los actores, hay que llevar vestuario, hay que llevar escenografía, hay que ir con tiempo de montaje y desde montaje, hay que viajar, seguramente si vas y volvés en el día, entre comillas, viajás la mitad de la noche de un día y la mitad de la noche del otro. Bueno, después que yo ya estoy allá, en realidad era como, quise como sacarle el jugo al lugar en el que estaba y empecé como a sumar talleres o cursos o lugares donde estudiar, además de la escuela de Ariel. Entonces en ese momento me empecé a sumar a talleres y a cursos y a entrenamientos con profesores o maestros que sigan por ahí diferentes líneas o métodos, sí, hay gente que le dice métodos y otros no, o diferentes estilos de dirección, como para decir, bueno, aprovecho que estoy este año acá o el tiempo que esté y aprendo de muchos diferentes, entonces me puedo nutrir lo más posible. Entonces me acuerdo que en ese momento sumé, aparte de la escuela de Ariel, sumé una escuela que se llama Teatro Consciente, que hice unos meses de escuela con un director y profesor que se llama Ezequiel Sagasti, que sigo vinculándome con él gracias a habernos conocido ahí. Vamos a estrenar una obra y bueno, y he hecho teatro con él acá en Punta del Este. Lo sumé a él y sumé, me acuerdo, más talleres puntuales, como me hice unos talleres en el Teatro San Martín, que estaban a cargo de Lisandro Fix y Romina Fernández, que eran así como personas de renombre en el ambiente. Entonces era como, sigo con la escuela de Ariel, pero sumo el Teatro Consciente de ese, sumo el Seminario del San Martín, y como que artísticamente en ese momento eran miradas muy diferentes. Ari venía por ahí de hacer más también audiovisual, si bien había tenido experiencias en el San Martín con unipersonales espectaculares, como que en ese momento me acuerdo que estaba escribiendo Un gallo para Esculapio, entonces estaba como muy en el audiovisual y siempre trabajando como muy en contacto con la verdad del actor, como que si me tuvieras que decir una palabra de todo lo que pude aprender o encontrar adentro mío en la escuela de Ariel, fue como la verdad, la verdad del actor. Después Ezequiel venía como con otra mirada bastante más profunda, en cuanto a determinados procesos para actuar, como más, ¿cuál sería la palabra? No sé si es profundo, sino más metódico, pero sin ir a un método que sí tenía Lisandro Fix y Romina, que era Stanislavski, ¿viste? Era como más de método. Entonces fue como que en ese año me acuerdo que creo que pude hacer esto 1 año y medio, un año y medio, porque tampoco es que pude hacer 3 o 4 talleres a la semana, pero iba como mechando, y fue eso más que nada la riqueza artística, de en la misma semana ir a 3 talleres diferentes, con miradas muy diferentes, una metódica como era la de Fix y Romina Fernández, algo más interno, casi que te diría espiritual, o no es espiritual la palabra, pero que era la de Teatro Consciente, y después todo lo más verdadero, lo más que era la escuela de Ariel. Como que creo que eso fue lo que más me enriqueció a mí de mi experiencia allá, aparte de lo personal, que también suma al artista haberme ido a vivir a una ciudad que, me acuerdo, una vez me fueron a visitar mis padres y mi madre me dijo, qué cambiada que estás, Andrea, en un momento, porque ahí yo pasé a ser un número en la ciudad de la furia, ¿no? Mucho más grande que Montevideo y como mucho más ruido, mucho más, y ahí era como o me transformo en cierta forma mi personalidad en algunas cosas o me pierdo. Y eso también enriqueció al artista, esas experiencias, vivir en una ciudad muy grande, atravesar, yo qué sé, yo me acuerdo que iba a trabajar y me tomaba subte, tren y 2 subtes y 2 trenes para llegar, y era como, y todo eso me enriquecía. Y formalizar el trabajo artístico es parte de lo que esta ley, tenemos la esperanza que no lo va a cubrir totalmente, no va a cubrir toda la infraestructura que queremos. Pero va a ser un avance. Pero nada, es un dinero que está para eso y esperemos poder honrar la distribución de la mejor manera y cubrir todo eso, y que los compañeros puedan, con un poco más de solvencia, generar, como te digo, puestas en escena, movilidad, porque las salas cuestan acá.
una sala, si nosotros tenemos, por ejemplo, ensayos todos los días en esta sala, el costo de la luz se triplica. Chao, punto, es así. En enero pagamos una plata, te puedo hacer las gráficas. En enero que estamos cerrados, por ejemplo, pagamos una luz y en los meses que tenemos, ensayamos todos los días, porque hay distintos espectáculos, o que estamos ensayando porque ya está ajustando para una función de fin de semana acá en otro lado, o estamos ensayando producciones que estamos para sacar, que eso sí que es importante, tener una sala que si bien no es propia, el edificio sí es una sala que está a disposición, que la maneja el grupo como propio, porque esto, ¿no? Las cortinas, las luces, todo son de Palmira Teatro. Tener esa disponibilidad a nosotros nos hizo crecer artísticamente, porque no es lo mismo tener donde hacer las cosas tranquilo y venir y dejar la escenografía y arreglar las sillas y vengo de mañana y después me voy, hago 6 horas de trabajo y a la noche venimos y ya estamos y ya nos ponemos al palo de ensayar hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque todos trabajan y podemos empezar a las 9 y terminamos hasta las 3. No hay misterio, es como en cualquier otro trabajo. El bueno mete muchas horas. Hay una carrera hacia ese futuro deseado de vivir de la actuación que depende de muchos más aspectos que no es solo tu preparación. Que por ahí, en otro tipo de carreras universitarias o lo que sea, es como que se ve más marcado. Si vos haces una carrera, yo qué sé, más, sí, universitaria en otros aspectos, no sé, como que siempre hay un mayor porcentaje de probabilidades que estén vinculadas a vos, a cuánto vos te prepares, a cuánto investigues, etcétera, que te pueden decantar en que te dediques a eso que estudiaste, que el actor, quizás en otros aspectos del arte también, pero el actor o actriz, me parece que hay una parte que no sabría bien definir de qué depende, que va a necesitar de más esfuerzo y de más paciencia y de más búsqueda para lograr vivir de la actuación. A mí me pasa que yo, cuando me fui en ese momento, era como que perseguía esto, vivir de la actuación, porque yo quería hacer la mayor parte del tiempo actuar, y por ahí uno se genera expectativas y cree que en el corto plazo lo va a lograr. Y me pasó de frustrarme mucho porque era como, pero ya no sé dónde más estudiar, siento que estudié con los mejores. Trato de mejorar todo el tiempo, hasta dónde me exijo y me frustro y me alimento y no me salía nada, pero nada a nivel... Me salía algún casting y no quedaban los castings, pero era como, tampoco me salían castings. Y entonces como que en mi caso personal, en mi historia, yo tuve que entrenar la paciencia y decir, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, ¿se puede vivir de la actuación? Yo creo que sí, hay personas que lo hacen. No es mi situación actual. Yo hoy recibo ingresos de una carrera universitaria que estudié antes, pero persigo eso en cierta forma sin colgar los botines porque no puedo no hacerlo. No me imagino la vida sin actuar porque me hace muy bien y me gusta. Es como una persona que hay algo que le encanta hacer, el que le gusta el fútbol, el que le gusta cocinar. Es como, no te imaginas la vida sin mirar o sea, sí, no es que te morís si el domingo no ves el partido, pero si vos mirás al combo de afuera de lo que es tu vida, decís, y no, si yo no puedo hacer esto que tan bien me hace, que me gusta hacer, no consigo mi vida. Entonces es como, yo ni cuelgo los botines porque hoy no vivo de la actuación, ni tampoco lo dejaría de hacer por frustrarme, no podría. Al fin y al cabo, por más que vos tengas que hacer otra cosa para recibir ingresos, para vivir, y tengas que volcar esos ingresos para poder actuar, lo haces. Porque te gusta, porque te apasiona y te hace bien. Porque yo podría filmarme después de actuar mi cara, porque yo me siento así. Estoy seguro que si nos vemos mañana y yo salgo de actuar y vos me ves, Goñi, y me vas a ver así.
así, porque se me transforma la cara, sin que yo, no, es así, me siento así después de actuar. Y hay algo de... creo que un poco, no sé si es terapéutica la palabra, pero hay algo de descarga en el hecho artístico, emocional, que te libera y que te hace flotar y sentir esa sensación de placer, disfrute, alegría, por más tristeza que estés viviendo en el resto de los días de tu semana. Fui una veedora de teatro desde que tenía 17 años que pisé Montevideo por primera vez, compulsiva. O sea, yo puedo ver un ensayo, puedo ver una función 2 veces, que no... Es decir, amo ver teatro. Esto devino en el tiempo en que me acerqué a este grupo hace más de 20 años, 23 creo ahora, y me acerqué para ver la trastienda, porque yo decía, salgo de un espectáculo y digo, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto no me gustó. Y yo veía a esa gente que metía toda la carne en el asador. Entonces, un día sale en el Eco un llamado de Palmira Teatro, un taller con una docente del MEC, no sé qué. Yo estaba sola en Palmira en ese momento, tenía una empresa y estaba de lunes a viernes sola, con mis padres nada más, mi marido y mis hijos en Montevideo. Y dije, voy. Mejor dicho, mi marido me dijo, anda. Así, a ver. Y 3 veces llegué hasta la puerta en mi bicicleta y me volví. 3 veces me volví a mi casa. Y a la cuarta dije, esto no me puede poder a mí, con la edad que tengo. Y fui y me quedé para siempre. Así que para mí el teatro es algo que ha sido parte de mi vida desde muy chica, desde el lugar de lo que es el teatro en sí. Y cuando empecé a compartir la trastienda y a compartir con los compañeros de acá, y después con la ATI de todo el interior del país, y después con esto de estar en la mesa de Cofonte o estar en la mesa ahora del Consejo, compartir con las visiones de compañeros que están en ciudades mucho más grandes, ¿no? Y que militan desde otros lugares y con otras necesidades, entender, pero a todos tenemos un común denominador. Entonces, ¿qué significa para mí hoy? Digo, algo muy, pero muy importante en mi vida, que creo que está, obviamente, si lo tuviera que poner en lugares, después de mis nietos, después de mis hijos y después de mi familia más directa, ¿verdad? Si tuviera que elegir hoy, ¿qué hago? No sé, ¿me entendés lo que me refiero? Pero fuera de eso sí, es mi segunda vocación. Es decir, una cosa, yo no hice nunca eso en mi vida. Yo trabajé en la salud y amo lo que hice. Y lo volvería a hacer si volviera a nacer y pudiera elegir a lo que hice. Y trabajé 54 años, aporté creo en eso. Pero el teatro me da vida, me enriquece interiormente. Venir ahora viene un taller de niños, por ejemplo, que estamos dando. Y nada, cuando se te acerca un gurrumín de 11, 12 años y te manda así una pregunta al pecho y te queda mirando como diciendo, a ver, sí, uno se enriquece enormemente. Y cuando la gente te critica lo que haces y cuando la gente pondera lo que haces, es un mimo al alma. Los grupos de teatro del interior son muy ricos porque en muchos lugares quizás no hay personas que estudiaron y se prepararon para enseñar, pero sí hay colegas, actores y actrices de ahí que tienen muchos años de experiencia y de los que vos vas a aprender muchísimo. Quizás igual que de un maestro que se estudió todo el método de Stanislavski. Entonces, como que yo trataría de hacer y de sumarme a donde pueda y donde estén mis condiciones en ese momento. Si lo podés hacer en el interior, hacelo. Sumate a un grupo de teatro, empezá a actuar desde ahí. Y a medida que vas pudiendo, que tenés posibilidades, decís, bueno, ahora sí puedo hacerlo, quiero ir a sumar experiencias, me voy a Montevideo, me hago la EMAD, no puedo entrar a la EMAD, me hago un taller, me hago un seminario, leo, voy a ver. Hay mucho el teatro no solo se aprende yendo a un taller de teatro, vos podés aprender mucho viendo películas, viendo videos, ir a verte una obra de teatro,
leyendo, porque tiene mucho de la vida, en realidad. Tiene mucho no sé, yo ahora estoy preparando un personaje, ¿no? Y es inevitable que a mí se me vengan personajes de mi vida para interpretar y crear este personaje. Entonces, vos todo eso no lo podés solo, no podés acceder a esa riqueza de ese material de la vida si no salís a la vida. Porque el teatro tiene algo que no tiene la pantalla, que es la experiencia que vos tenés. En realidad, vos podés ir al cine y va a ser una experiencia también, y va a traspasar la pantalla y te vas a mirar una serie de Netflix y se va a traspasar la pantalla. Pero el teatro es algo vivo y algo en el que vos sos parte desde otro lugar, con tu presencia, en el presente, que en la pantalla no. Hay una entrevista que está muy buena que se la hacen a Pilar Gamboa, una actriz argentina, que ella dice que el teatro tiene como una parte extra que es un acto de fe, porque puede haber una persona que en el medio de la obra se para y dice: no te creo, esto es todo mentira, no sos ese personaje que está actuando. Entonces, hay un acto de fe en las personas que actúan y en las personas, en el público, que hace que sea verdadero lo que pasa arriba del escenario. Y eso hace que vos estés involucrado desde otro lugar a la experiencia que vas a vivir y que te llegue por otro lado. Yo creo que hay alguien, no me acuerdo quién, que decía que en un momento con esto de la inteligencia artificial, quizás el cine, ya las películas las empieza a hacer la inteligencia artificial. Y el teatro eso no lo puede vencer la inteligencia artificial. Entonces, ese condimento de experiencia, de estar en el presente, de vivir, de que vayas y que sepas que te vas a tener que someter a un acto de fe, que si vos no le das sentido verdadero a lo que pasa arriba del escenario, no vayas, porque si vas a ver, no sé, yo qué sé, Romeo y Julieta, y decís, dale, si no te morís, si vos estás actuando ahí, y no vayas, entonces vas a necesitar de ese acto de fe para ir a ver la obra, y eso te va a transformar. Yo creo que eso es una de las principales diferencias. I see the crowds, they're giving way. For some they're better off that